Y para ahondar en el tema, precisamente, le agradezco mucho al diputado del PRI, Fernando Galindo Favela, integrante de la Comisión de Hacienda y secretario de la Comisión de Presupuesto, también fue ex subsecretario de Egresos de Hacienda, que esté en comunicación con nosotros esta tarde. Buenas tardes, diputado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un placer estar contigo y con el auditorio con ustedes. Gracias. ¿Cómo nos pinta, después de lo que acabamos de escuchar justo en esta información, pues es muy optimista lo que se plantea con los ingresos a una realidad que nos puede cambiar mucho la situación? Pues mira, yo creo que lo que debemos buscar es que este paquete económico y en especial la ley de ingresos y el presupuesto de egresos de la Federación no sea inercial. Estamos hoy viviendo la crisis económica más fuerte de nuestra historia y este paquete de ingresos de miscelánea fiscal lo que debe de buscar es darle incentivos a la inversión pública y a la inversión privada. Incentivos a la inversión privada para que genere empleos, para que todos los empleos que se perdieron durante esta pandemia y que se han venido perdiendo desde el año pasado se puedan recuperar. También debe dejar de ser inercial para darle estímulos a las familias mexicanas. Las familias mexicanas han tenido que tener un mayor gasto de bolsillo en materia de salud y en materia de educación. Nosotros desde el PRI estamos buscando que este paquete de ingresos tenga estos incentivos para las familias mexicanas. Y por el otro lado, nos preocupa que, como se veía en la nota que ustedes presentaron, algunas de las variables macroeconómicas son muy optimistas, sobre todo la producción petrolera que está pronosticando el gobierno federal para el próximo año está muy alta. No se soporta en ningún pozo que haya descubierto esta administración. Y eso nos puede llevar a que el gobierno federal y las entidades federativas y municipios tengan que hacer ajustes al gasto público el próximo año por hacer estimaciones de ingresos que no se soportan en la realidad. Y más preocupante es, dado que ya se gastaron en estos primeros 2 años los fondos, los ahorros que teníamos en los fondos de estabilización por más de 300,000 millones de pesos. Es decir, si tenemos que hacer un ajuste como Estado mexicano el próximo año, no vamos a tener con qué compensarlos. Por eso creemos que se debe revisar a profundidad las variables macroeconómicas con las que se están haciendo las estimaciones para no generar falsas expectativas y tener un paquete de presupuestos acorde a nuestra realidad. Diputado, buenas tardes. Nos está diciendo que el gobierno federal no está queriendo ver pues el panorama complejo que tenemos enfrente ya que a la vuelta de la esquina el próximo año, y por otro lado preguntarle, porque escuchábamos a Gabriel Llorio decir, bueno, por supuesto no va a haber incremento de impuestos, esto es como nos la han venido manejando, sin embargo, decía Gabriel Llorio, habrá pequeñas modificaciones misceláneas. ¿Esto qué significa? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Mira, Tania, lo que significa es que cuando uno empieza a revisar ya las letras pequeñas de cada una de las reformas que está proponiendo el Ejecutivo Federal, sí vemos algunos aspectos que nos preocupan. Por ejemplo, esta nueva atribución que le dan al sistema de administración tributaria de que puedan tomar con aparatos electrónicos evidencias, fotos, videos de los hogares de las familias, de las empresas, donde puede un poco vulnerar los derechos de los mexicanos. Entonces creemos que esa parte se debe de matizar un poco para salvaguardar los derechos de los mexicanos. Y vemos también con preocupación el incremento de algunos derechos o impuestos que paga la ciudadanía en materia de pasaportes, derechos mineros que puede afectar la industria en algunas regiones de nuestro país, algunos temas del espectro radioeléctrico que también están creciendo y que si no se modifican va a afectar el precio que pagan los mexicanos por temas como el internet, que ahora se están usando mucho en el tema de la pandemia. Entonces, son pocos cambios, pero que sí tienen afectaciones en la economía de nuestro país. Y por el otro lado, no vemos ninguna regla miscelánea, no vemos ningún cambio fiscal en beneficio de las familias, como el tema de educativo, de gastos médicos, el tema de incentivos a la inversión. Entonces creemos que si es un paquete de ingresos, un presupuesto inercial, pero que no debe serlo así
porque estamos viviendo la peor crisis económica de nuestra historia. Diputado, ahorita también que mencionaba la información que presentamos previamente, que no estarán, por ejemplo, personas físicas, profesionistas independientes, con también este riesgo de que se les cargue más la mano. ¿Viene así? Pues mira, en materia de ley de impuestos sobre la renta y de ley del IVA, no vienen incrementos adicionales. No se está creciendo la parte de esos impuestos. Ahorita estamos revisando los dictámenes en la Comisión de Hacienda de aquí de la Cámara de Diputados, porque nos preocupa la posibilidad de otorgarle al gobierno federal el incremento del precio de las gasolinas cuando haya un precio de petróleo bajo. Ahorita escuchaba con ustedes que el secretario de Hacienda decía que van a desistir de esa propuesta. Eso creo que puede ser una buena idea, dado que afectaría a las familias mexicanas. En dado de que el precio del petróleo bajara, la gasolina tiene que bajar, porque derivado de la reforma energética de años anteriores, cuando el precio del petróleo baja, la gasolina en México tiene que bajar. Y esta propuesta que está todavía sobre la mesa, que no se ha eliminado, pero que vamos a impulsar para que se elimine, ya no dejaría la posibilidad del gobierno de dar incrementos cuando sí lo consideren ellos pertinentes. Entonces, nosotros en el grupo parlamentario del PRI, en la discusión ahorita en la comisión, que estamos ahorita en un receso, y en las próximas horas ya en el pleno de la Cámara de Diputados, vamos a impulsar, más allá de la propuesta del Ejecutivo, estímulos para las pequeñas y medianas empresas, estímulos para los pequeños comerciantes, para que puedan salir adelante en este entorno complicado que estamos viviendo. Diputado, hace un momento nos comentaba en torno a que se contempla un incremento pues en los derechos del uso del espectro radioeléctrico que podría impactar en el uso del Internet justo en este momento en que pues tantos pequeñines que están tomando clases desde su casa. Si pudiera detallarnos un poco más sobre esto que trae la ley de ingresos y la miscelánea. Bueno, es una propuesta que está considerada en la Ley Federal de Derechos, donde las empresas tendrían que pagar por el uso de este espectro radioeléctrico, por utilizar la banda ancha, para explicarlo claramente, y dado que incrementaría los costos de las empresas en el mediano y largo plazo, esto se va a repercutir seguramente en el precio de las tarifas que cobran las empresas a los usuarios finales. Es por eso que nosotros estamos defendiendo esta parte en la discusión de la Comisión de Hacienda, y esperemos que haya la generosidad política para que no pase esta propuesta y no se vea repercutido en las cuotas que paguen las familias mexicanas por esto. Ustedes en tiempo entonces sacarán esta revisión de dictámenes, en tiempo sacarán todo para enviarlo al Senado, no hay ningún impedimento, digamos. Pues bueno, hoy estamos esperando aquí en la Comisión de Hacienda que se le circulen a todos los miembros de la comisión los dictámenes. Ya se aprobaron en la comisión 2 dictámenes, que es la Ley de Disciplina Financiera y la Ley Federal de Derechos, pero todavía faltan algunos adicionales de la Ley del IVA, del Impuesto sobre la Renta, la del Código Fiscal de la Federación, la Ley de Ingresos, y todavía no tenemos el documento oficial de dictamen para poderlo discutir. Estamos esperando que lo circulan a todos los miembros de la Comisión de Hacienda para hacer las propuestas y modificaciones con base al documento final, y con ello estar en posibilidad de cumplir con lo que establece la Constitución, de que a más tardar el día de mañana la Cámara de Diputados haya discutido y analizado la Ley de Ingresos de la Federación. Diputado, otro de los aspectos que ha llamado la atención pues de estos temas es que se le estaría otorgando mayores facultades al SAT, ¿no? Me parece, usted acaba de comentarlo hace un momento, si pudiera detallarnos un poco más, porque parece ser que las personas físicas y morales estarían quedando pues desprotegidas. Cuéntenos un poco más al respecto. Pues sí, es una reforma al Código Fiscal de la Federación, donde le permite a la autoridad fiscal, al Servicio de Administración Tributaria, que sus auditores, cuando hagan una visita domiciliaria, ya sea en el domicilio de la persona física o de alguna empresa, pueda utilizar aparatos
para tomar evidencia de la posible riqueza o de las auditorías de alguna empresa o de alguna persona en particular. Nosotros siempre hemos creído que debemos de tener un servicio de administración tributaria fuerte con todas las facultades posibles, pero también se deben de salvaguardar los derechos de las personas y debe de quedar claro qué tipo de aparatos se pueden utilizar, cuándo se usan, si son aparatos propiedad del Servicio de Administración Tributaria y no servicios y no aparatos particulares que no tengan la seguridad de que las fotografías, los videos van a andar circulando en redes sociales. Creo que se debe de trabajar mucho en proteger los datos personales de los contribuyentes, de las familias, de las empresas, para que no se haga mal uso de la evidencia o de ese tipo de información que tengan las autoridades en caso de que vaya a pasar esta propuesta del Ejecutivo Federal. Por eso creemos nosotros que se debe de revisar con mucho cuidado la redacción de tal manera de que se matice, se pongan reglas en qué momento, cómo y cuándo pueden utilizar estas atribuciones la autoridad fiscal. Y en el caso, diputado, de que sucedan este tipo de situaciones, ¿cómo andan estas entidades de defensa del consumidor, como por ejemplo Prodecom? ¿No están debilitadas estas instancias? Mira, la Prodecom, de los órganos de gestión, han sufrido algunos recortes presupuestales que les ha mermado la capacidad de operación y de atención, en este caso al contribuyente. Nosotros, del lado del presupuesto de egresos, en el grupo parlamentario del PRI, estamos proponiendo de que se fortalezca para que ayude a los contribuyentes. La Prodecom, más allá de ayudar a la autoridad, está diseñada para proteger los derechos de los contribuyentes, de que se regularicen, de que se pongan en regla, de que puedan llegar a convenios conclusivos con la autoridad y puedan hacer pagos en parcialidades en caso de que no hayan cumplido con sus obligaciones fiscales. Por eso creo que es importante que presupuestalmente se les fortalezca a este tipo de instituciones, porque si se debilitan, el contribuyente va a dejar de tener un instrumento para defenderse de posibles abusos de la autoridad. Diputado, y esto de otorgarle mayores dientes al SAT, lo que hace un momento nos comentaba, ¿es constitucional? Y por otro lado preguntarle, pues vamos otra vez sobre los mismos contribuyentes cautivos. ¿No hay otra forma, pues, de que quienes no pagan, paguen? O sea, ir sobre los mismos y además que paguen más. Mira, Tania, yo creo que en caso de que pase como está la iniciativa, sí puede tener alguna vulnerabilidad constitucional. Por eso creo que deben de quedar claras las reglas y nosotros es lo que estamos exigiendo al interior de las discusiones de la Comisión de Hacienda. Y bien lo dices tú, creo que un tema pendiente es poder ampliar la base de contribuyentes que pagan impuestos en nuestro país. No es posible que todas las modificaciones vayan exclusivamente por aquellos contribuyentes que están haciendo su esfuerzo para pagar sus impuestos. Y esto se agrava aún más con la crisis económica que estamos viviendo, con los empleos que se están perdiendo y con la caída en la inversión pública. Si seguimos afectando vía impuestos, vía mayores facultades, vía persecución fiscal a las empresas y a las familias mexicanas, pues eso va a frenar la inversión en nuestro país. Por eso creemos que debe haber una revisión profunda de nuestro marco tributario, de nuestro federalismo hacendario, de tal manera de que se fortalezcan las haciendas públicas, pero se amplíe la base y no se afecte a los que hoy ya vienen pagando sus impuestos en tiempo y en forma. Diputado, ingresos petroleros, régimen fiscal de Pemex siguen siendo un lastre de cada año en estos diseños presupuestarios. Pues mira, yo creo que hemos venido avanzando en los últimos años en darle un sistema fiscal a Pemex que le permita ser competitivo a nivel nacional y a nivel internacional. Aquí
Bueno, pues tenemos por ahí problemas con la comunicación, pues ya estábamos escuchando cómo está el debate allá en la Cámara de Diputados, justo los jaloneos para poder sacar avante este tema, la ley de ingresos, pues a más tardar mañana. Diputado, déjeme realizarle pues otro cuestionamiento en torno a lo que nos comentaba en un principio, el hecho de que pues los legisladores y el gobierno federal no quieran reconocer pues el panorama complejo que tenemos enfrente, pues qué otras repercusiones nos puede representar el hecho de que se calcule el gasto, se calcule el crecimiento, pues más arriba de lo que en realidad vamos a alcanzar. ¿A qué nos puede llevar esto? Bueno, pues nos puede llevar a que tengamos que hacer ajustes el próximo año, ajustes a diversos programas, a proyectos de inversión. Es decir, si no planeamos de la mejor manera en materia de ingresos, vamos a tener un problema de gasto el próximo año. Y aquí, como lo comentaba al principio, el problema es que ya no tenemos los fondos para hacerle frente a caídas de ingresos el próximo año. Y para concluir la pregunta en materia de petróleo, lo que decía es que hemos fortalecido el marco fiscal de Pemex de tal manera que puede ser competitivo a nivel nacional e internacional, pero aquí el problema viene por el lado de la estimación de la producción. Si no se cumple con la estimación de la producción petrolera que viene en la propuesta del Ejecutivo, vamos a tener un boquete de ingresos, porque simplemente no van a pagar Pemex los impuestos por barriles que no saquen del subsuelo. Es ahí donde creemos que también se debe revisar esa variable de tal manera de que sea razonable conforme a lo que estima el mercado y no sobre expectativas que difícilmente se van a cumplir. Diputado Fernando Galindo Favela, le agradecemos mucho esta conversación.